12 cuentos peregrinos por Gabriel García Márquez. Prólogo. Situación problemática. ¿Cuál es la relación que existe entre los diferentes cuentos? Hipótesis. Nos encontramos frente a un conjunto de cuentos de los que rescataremos similitudes y diferencias en su estilo. Se presenta mostrando desde relatos con puntos muy cómicos hasta los cuentos con historias muy drásticas. Intencionalidad. El análisis a realizar sobre este texto se basa en la comparación de los 12 cuentos leídos. Se observará un enfoque desde diferentes aspectos. Tomaremos en cuenta el análisis social, literario y psicológico, entre otros menos abordados. La elección de estas variables para su estilo se debe a que son los temas más destacados que el desarrollo de los cuentos. Elección de este libro. La elección de este libro se debió más que nada a la curiosidad. Es un libro que simplemente tenía en mi biblioteca, pero no sé por qué razón nunca lo había leído antes. Además, me gustó la opción de que me presentara la situación de que el libro estuviera formado por muchos cuentos, lo cual me permitió el mayor trabajo de los mismos a través de la comparación. Introducción. En todos los cuentos se encuentra un toque de misterio que caracteriza al libro completo en sí. Trata mucho el tema de la muerte en diferentes aspectos y circunstancias y al mismo tiempo desde distintas perspectivas. Son cuentos que te llevarán a un ambiente de suspense, con finales no esperados, muy poco predecibles. Así es que los cuentos son relatados desde distintas personas que viven y comparten el tiempo con el personaje principal de la trama. En sí, podríamos decir que son historias muy rebuscadas, complejas en el entendimiento a medida que se desarrollan hechos inesperados. Uno se dedica al cuento a medida que avanza y se van formando distintos finales, depende de las situaciones que van aconteciendo. Y al final, sorprende con algo que ni se había imaginado. Desarrollo. La primera característica en común es el realismo mágico. En todos trata de dar razones para vivir la vida apreciándola y demostrar circunstancias que hagan pensar y reflexionar en uno mismo. Cuando leemos el cuento La Santa, se muestra la discusión de la muerte frente a la vida, no solo si lo analizamos desde el lado del hecho extraño en la hija de Margarito Duarte, sino también en la vida perseverante de este, que se termina solo basándose en conseguir la canonización de su hija. Después se pueden encontrar similitudes entre María dos Prazares y Buen viaje, señor presidente, porque como personajes hay dos personas con características muy similares. Llegan a una altura de sus vidas en la que se dan cuenta de que los errores que han cometido y las cosas que se han prohibido asumen el pasado. Y a pesar de que la edad es tardía, el tiempo de ver la vida de otro lado, disfrutándola plenamente, no es tarde. En Buen viaje, señor presidente, la política se emplea como elemento que sostiene la trama, en donde se muestran posiciones y opiniones. Además, se presenta la diferencia en lo económico, mostrando las diferencias de clases, lo que al mismo tiempo lo convierte en una muestra de la forma social en que se organizaba ese pueblo. Además, también se plantean temas más escalofriantes, lo que no quita que sean creíbles, como en Solo vine a hablar por teléfono o El rastro de su sangre en su nieve, en donde cuando uno se encuentra en la trama, ya impactado por los sucesos que van aconteciendo, se encuentra también con un final doloroso e incómodo. En la primera parte de las dos obras anteriormente mencionadas hay un aspecto psicológico que la hace muy interesante.
produciendo una sensación como si uno estuviese en ese lugar viviendo esa misma situación. En cuentos como por ejemplo El avión de la Bella Durmiente o El verano feliz de la señora Torbes, se destaca la forma de explicar los sentimientos que en cierto momento de la lectura instalará en uno un sentir similar al de los protagonistas, logrando así el mejor entendimiento de las circunstancias y también la actuación de los personajes frente a esas circunstancias. Tramontana toca un tema ya yéndose bastante de lo real. Pasa un poco más a la locura. También están los cuentos en donde la interpretación por parte del lector debe ser máxima por la aparición de muchas metáforas. O sea, cosas con sentido distinto al que se interpreta en la primera leída. Se analizará la obra de manera social. García Márquez demuestra en la mayoría de los cuentos las características principales de la gente de su pueblo. Muestra sus costumbres, sus defectos y también sus relaciones. Una de sus costumbres podría ser lo que demuestra en el dialecto, incorporando palabras típicas latinoamericanas. Autor y los 12 cuentos peregrinos. El autor de 12 cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez, nació en el año 1928 en un pueblo llamado Aracataca. Es novelista colombiano, guionista cinematográfico y corresponsal de El Espectador de Bogotá a Europa. También fue cofundador de la agencia cubana Prensa Latina. Su primera novela fue La hojarasca y fue escrita en el año 1955. Lo presentó como el narrador más destacado de su generación. Juicio reafirmado con la publicación de El coronel no tiene quien le escriba en 1961. Siguieron Los funerales de la mamá grande en 1962, Relatos y La mal hora en el año 1962 también. 100 años de soledad en 1967 es su gran obra más significativa, puesto que es una evocación mitológica del pueblo Macondo, y es a su vez una reivindicación de la historia latinoamericana. Ha publicado además Relato de un náufrago en el año 1970. Se trata de la triste e increíble historia de Cándida Heréndira y de su abuela desalmada en el año 1972. El otoño del patriarca en el año 1975, novela sobre el tema del dictador latinoamericano. Crónica de una muerte anunciada en el año 1981, basada en la historia real de un crimen, con la cual ha conseguido elevar el género periodístico a categoría literaria y que ha estado siendo portada en el cine. Y Amor en tiempos del cólera, en el año 1985, una historia de amor con un destino patético en clave de humor. En 1982 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. 12 cuentos peregrinos es una obra con una larga historia. 5 de los cuentos fueron formas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro está basado en una entrevista grabada que le hicieron hace 15 años. La primera idea que se le ocurrió a principios de la década de los 70, después de un sueño, mientras vivía en Barcelona. En el sueño asistía a su propio entierro con sus mejores amigos y a la hora de irse, uno de ellos le dijo: «Eres el único que no puede irse». Entonces comprendió que morir es no estar nunca más con los amigos. Pues como decía, después de esto estuvo 2 años tomando notas hasta que tuvo 64 temas. Fue en México en 1974 donde se dio cuenta de que el libro no debía ser una novela, sino una colección de cuentos cortos. Quería hacer algo diferente de los otros 3 libros de cuentos que había escrito. Además, también quería conseguir una unidad interna en el libro. Los 2 primeros, El rastro de su sangre y En la nieve, y El verano feliz de la señora Forbes, los escribió en el año 1976. El tercer y cuarto,
le costó mucho escribirlos, ya que se dio cuenta de que eran tan difíciles de escribir cuentos como novelas. En el año 1978 México perdió su cuaderno y lo estuvo buscando a fondo, pero no lo encontró. Así es que cogió y con mucho esfuerzo intentó escribirlos de nuevo, evitando los cuentos que no le acababan de convencer. Obtuvo 18 cuentos, pero no tardó mucho en darse cuenta de que ya no los disfrutaba como antes y los archivó. Cuando empezó Crónica de una muerte anunciada en el año 1979, comprobó que entre libro y libro perdía el hábito de escribir. Por eso se impuso la tarea entre 1980 y 1984 de escribir en periódicos de diferentes países, hasta después de muchas reflexiones en las que se dio cuenta de que aquello servía para el cine. Y fue así como se hicieron 5 películas de un serial de televisión. Lo que nunca supuso es que le cambiarían las ideas de los cuentos después de la lluvia de ideas de creadores y directores de televisión con los que obtuvo, hasta que un año más tarde 6 de los 18 temas fueron a la papelera, entre ellos el del funeral. Ellos son los 12 de este libro. Cuando estuvieron listos para ser impresos, después de sus incesantes peregrinajes de ida y vuelta al cajón de la basura, se dio cuenta de que las ciudades europeas que había descrito las había descrito de memoria. Entonces fue cuando decidió emprender un viaje por Europa para comprobar la fidelidad de sus recuerdos. Ninguna de las ciudades estaba igual, todas habían cambiado y, pues, por fin encontró lo que le faltaba para terminar el libro: una perspectiva en el tiempo. En el regreso de aquel viaje venturoso, reescribió durante 8 meses febriles todos los cuentos, hasta el punto de haber escrito el libro de cuentos que siempre había deseado y, a la vez, viviendo grandes experiencias. Movimiento literario. Realismo mágico. El realismo mágico es una característica propia de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Se funde la realidad narrativa con los elementos fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su aparente discordancia. El reto que esto supone para la noción común de la realidad lleva implícito un cuestionario de la verdad, entre comillas, que a su vez puede socavar de manera deliberada el texto y las palabras, y en ocasiones la autoridad de la propia novela. Si bien esta tendencia a fundir lo real con lo fantástico ya existía en otras obras de novelistas de todos los tiempos, principalmente en escritores como François Rabelais o Laurence Sterne, otros precedentes más inmediatos pueden ser las novelas del ruso Vladimir Nabokov o del alemán Günter Grass. Pero el realismo mágico floreció con esplendor en la literatura latinoamericana de los años 70 y 60, a raíz de las discrepancias surgidas entre la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición, y en un momento en el auge de las dictaduras políticas se convirtió la palabra en una herramienta infinitamente apreciada y manipulable. Al margen del propio Carpentier, que cultivó el realismo mágico en novelas como Los pasos perdidos, los principales autores del género son Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y, sobre todo, Gabriel García Márquez. Las novelas de este último, 100 años de soledad en 1967, El otoño del patriarca, 1975, y Crónica de una muerte anunciada, 1981, siguen siendo obras notables del género. Damos paso, pues, a los cuentos. Buen viaje, señor presidente. Llevaba el vestido azul oscuro con las rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los registrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el
cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas a manos de arpista, como la sortija de viudo en el anular izquierdo, y los ojos alegres. A los 73 años seguía siendo una elegancia principal. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Después de largos días de pruebas y exámenes agotadores, le dijeron que el dolor se hallaba debajo de la cintura, en la unión de 2 vértebras. El presidente debía someterse a una arriesgada e inevitable operación. Al día siguiente salió a dar una vuelta y a tomar algo como si no hubiese pasado nada. Intranquilo de que un hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, le observase, decidió ir a por él. Una vez lo atrapó, se puso a hablar con él y resultó ser el hombre que lo seguía. El chofer de ambulancias del mismo hospital donde trataban al presidente. Homero, el hombre misterioso, le explicó la gran admiración que tenía por él y que hacía un tiempo que lo seguía y se preocupaba por su estado. Pero lo que no le contó es que él, Homero, también trabajaba haciendo arreglos para compañías de seguros y empresas funerarias. Y aunque no ganaba mucho, le ayudaba para subsistir con su mujer y sus 2 hijos. Después de la charla, Homero lo invitó a comer un día a su casa, aunque a su mujer, Lázara Davis, una mulata fina de San Juan del Puerto Rico, menuda y maciza, con unos ojos de perra brava que iban muy bien a su forma de ser, no le hizo mucha gracia cuando se lo contó. Poco a poco, Homero y Lázara se fueron dando cuenta de que la muerte del presidente ya no era tan inminente como al principio y que, por lo tanto, no le hacían ni le podían sacar partido a aquella relación. Después de la comida, que con mucha crispación se celebró, y alguno que otro factor que observó Homero, se dieron cuenta de que, aparte de su muerte, que no era tan inmediata, tampoco tenían nada que sacarle al presidente, ya que el pobre no le quedaba ni un mísero centavo. El presidente, después de un tiempo instalado en la casa de Homero, volvió a Martinica, donde se dedicó a vivir bien la poca vida que le quedaba, y a tomar de todo, ya que antes no se podía permitir ese lujo a causa de su enfermedad. La Santa. La Santa es una anécdota original que conoció García Márquez durante unos días que pasó en Roma. Según una de sus más memorables notas de prensa, él se encontraba instalado en un cuarto contiguo al del tenor colombiano Rafael Rivero Silva, en una pensión del tranquilo barrio de Parioli, cerca de la villa Borghese, cuando apareció el supuesto Margarito Duarte como quien llega en busca de su autor. Margarito Duarte, sin embargo, había llegado desde su lejano pueblo de los Andes colombianos, gracias a una colecta pública por un motivo más serio: alcanzar la canonización del cuerpo incorrupto de su hija muerta a los 7 años. El cónsul de Colombia lo había enviado a donde Rivero Silva para que le buscara alojamiento en su pensión. Ese día, Margarito Duarte le contó a los 2 la historia del milagro de la Santa, como le decía, de las primeras periprecias de su viaje y de sus objetivos en Roma. Lo que nunca sospechó Margarito Duarte es que este viaje lo iba a convertir en un cautivo de Roma por el resto de su vida, empeñado en una labor titánica y dispendiosa, cuya meta final debía terminar en una entrevista personal con el Papa. Al cabo de 20 años, García Márquez se volvió a encontrar con él. Era un hombre de cabello blanco y escaso, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de picapedrero, ya que, como el cadáver no se descomponía ni tenía ningún cambio, él seguía con lo de la entrevista, y fue entonces, en ese momento, cuando García Márquez se dio cuenta que el verdadero santo era él, Margarito Duarte. El avión de la Bella Durmiente.
Trata de cómo García Márquez se queda magnificado al ver a una mujer bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, cabello liso y negro y largo hasta la espalda, vestida con un gusto sutil. Chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensó, mientras que estaba en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, esperando para embarcar con destino a Nueva York. Más tarde la volvió a ver y una vez subido en el avión, después de algún que otro problema meteorológico, dio la casualidad que su compañera de vuelo era aquella joven tan preciosa. El resto del encuentro explica cómo la estuvo observando una y otra vez mientras dormía durante el vuelo, hasta que, una vez el avión llegó a Nueva York, ella desapareció entre la muchedumbre del aeropuerto. Me alquilo para soñar. García Márquez había llegado a Europa buscando el cine más que la literatura, pero era inevitable porque la literatura iba siempre junto a él. Días antes de regresar a Roma, en una taberna de estudiantes latinos se topó con una mujer a quien rebautizaría como después Frau Roberta y luego Frau Frida en este cuento. Una compatriota andina que era pura literatura en carne y hueso, pues efectivamente se ganaba la vida alquilándose para soñar en el seno de una familia vienesa, en la que, poco más tarde de estar allí, todos le hacían caso y todas sus acciones se debían a lo que dijera Frau Frida. En cualquier caso, Frau Frida tenía una espléndida pechuga de soprano, lánguidas colas de zorro en el abrigo y un anillo egipcio en forma de serpiente. También soñó para él aquel otoño. La última noche en que conversaron caminando junto al Danubio, ella le confesó que su último sueño tenía que ver con él, que se fuera de Viena enseguida y no volviera antes de 5 años. Él, con sus muchas supersticiones superpuestas de Caribe, agarró el primer tren del alba y retornó a Roma, para no volver jamás a la ciudad de El Tercer Hombre. Solo vine a hablar por teléfono. Este cuento está protagonizado por una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Estaba conduciendo un automóvil alquilado. María de la Luz Cervantes, nuestra protagonista, cuando tuvo una avería en medio del desierto de los Monegros, en pleno de una tormenta. Intentó encontrar un teléfono haciendo autostop, aunque no hubo suerte hasta que un autobús destartalado paró y la dejó subir a él. Para su asombro, vio en el autobús a un puñado de mujeres con edades inciertas, dormidas y con mantas completamente iguales que la suya. Una vez el autobús se detuvo en busca del teléfono y sin salir de su asombro, vio que todas las mujeres salían ordenadas y obedeciendo órdenes de una mujer guardiana. La mujer les gritó y les dijo que se pusieran con las demás y, aunque María insistió en que solo venía a llamar por teléfono, obedeció. Era un sanatorio. Después de darse cuenta de dónde estaba, les explicó su situación y por qué estaba allí, pero no la creyeron y la pusieron con las demás. Su marido, después de un largo tiempo de meditación sobre la desaparición de su mujer, creyó que lo había abandonado, como en alguna otra ocasión ya había hecho. Después de mucho tiempo en aquel manicomio, consiguió mandar una carta a su decepcionado marido explicándole la situación. Fue a verla, pero tras hablar con el director de aquel lugar, creyó que era cierto que estaba loca y lo único que hizo fue seguirle el juego como el director le dijo que debía hacer. Cada cierto tiempo le llevaba cigarrillos hasta que se marchó y le dijo a su vecina que lo hiciera por él. Rosa Regás
La vecina recordaba haberla visto en el Corte Inglés hace unos 12 años, con la cabeza rapada y el baladrán anaranjado de alguna sección oriental, y encinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos del general Franco. Espantos de agosto. Es la historia de una familia que decidió un día hacerle una visita a un escritor amigo suyo, Miguel Otero Silva. Llegaron a la ciudad en la que vivía el escritor, Arezzo. Después de preguntar a todo el mundo dónde estaba el castillo donde vivía, se fueron por un sendero donde encontraron a una pastora de gansos que les indicó el camino y además les advirtió que a medianoche en aquel castillo había fantasmas. Ellos no le dieron importancia a aquel comentario, pero una vez en el castillo, Miguel les dijo que era cierto y les explicó toda la historia. Se trataba de un hombre llamado Ludovico, que había vivido allí y que un día, en su instante de locura del corazón, había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra, que lo despedazaron a dentelladas. Les aseguró muy en serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas, tratando de conseguir sosiego en su purgatorio de amor. Estuvieron viendo el castillo y después de verlo, Miguel les enseñó la habitación intacta de Ludovico, en la que todavía estaba la sangre seca de su amada. Después de la cena, el escritor los invitó a pasar la noche con la ayuda de los niños, sabiendo que no creían en fantasmas, y ellos no tuvieron el valor de negarse y aceptaron. Al contrario de lo que se temían, durmieron muy bien y se preguntaron cómo había gente que todavía en aquellos tiempos creían en fantasmas. Fue entonces cuando observó la habitación y se dio cuenta de que no estaban en la alcoba de la planta baja donde se habían acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. María dos Prazeres. Este cuento está protagonizado por una mulata de 76 años, esbelta y vivaz, de cabello duro y ojos amarillos encarnizados. Y hacía ya mucho tiempo que había perdido la compasión por los hombres y estaba convencida de que se iba a morir antes de Navidad. Y aunque todavía era primavera, quedó con un hombre de la agencia funeraria. Una vez llegó el hombre, desplegó un mapa con las parcelas de colores diversos y numerosas cruces y cifras en cada color. María dos Prazeres, nuestra protagonista, comprendió que era el plano del inmenso panteón de Montjuic y de repente se acordó de unas dramáticas imágenes que observó cuando era pequeña y vivía cerca del Amazonas. El Amazonas se desbordó y miles de ataúdes y cadáveres quedaron flotando en el patio de su casa, ya que tuvo la mala suerte de estar viviendo al lado de un cementerio. Entonces le dijo que quería estar en un sitio donde nunca llegaran las aguas, y sin pensárselo dos veces, el hombre le indicó un sitio y le dijo que allí jamás llegarían las aguas. Acabado esto, llegó su perro y después de una mirada de María, se puso a llorar mientras el hombre de la funeraria no salía de su asombro y repetía: «¡Pero ha llorado, coño!». Y María le dijo que ella misma le había enseñado a llorar y que cualquier perro lo podía hacer si se le enseñaba. Una vez tuvo la parcela reservada, se dedicó durante todos los domingos a ir al cementerio y a esperar que le sucediese lo mismo en sus sueños, morir. Después de preparar el más mínimo detalle para no molestar a nadie después de su muerte, fue al cementerio y al salir se encontró en medio de una gran lluvia. Los autobuses estaban llenos y los taxis también, pero en medio de la lluvia un lujoso coche paró y la invitó a subir el chofer.
Una vez llegaron a la casa, el chofer se prestó a acompañarla hasta arriba y, aunque un poco molesta, aceptó. Cuando se detuvo frente a la puerta del entresuelo, temblando de ansiedad por encontrar las llaves en el bolsillo, oyó los 2 portazos sucesivos del automóvil en la calle. Noah, el perro que se le había adelantado, trató de ladrar. «¡Cállate!», le ordenó con un susurro agónico. Casi enseguida sintió los primeros pasos en los peldaños sueltos de la escalera y temió que se le fuera a reventar el corazón. En una fracción de segundo volvió a examinar por completo el sueño premonitorio que le había cambiado la vida durante 3 años y comprendió el error de su interpretación. «Dios mío», se dijo asombrada, «¿de modo que no era la muerte?». Encontró por fin la cerradura, oyendo los pasos contados en la oscuridad, oyendo la respiración creciente de alguien que se acercaba tan asustado como ella en la oscuridad, y entonces comprendió que había valido la pena esperar tantos años y haber sufrido tanto en la oscuridad, aunque solo hubiera sido para vivir aquel instante. 17 ingleses envenenados. Lo primero que notó la señora Prudencia Linero cuando llegó al puerto de Nápoles fue que tenía el mismo olor del puerto de Riohacha. La señora Prudencia Linero andaba por el barco vestida de medio luto. Se había puesto para desembarcar una túnica parda de lienzo vasto con el cordón de San Francisco en la cintura y unas sandalias de cuero crudo que, solo por demasiado nuevas, no parecían de peregrino. Era un pago adelantado. Había prometido a Dios llevar ese hábito talar hasta la muerte, si le concedía la gracia de viajar a Roma para ver al sumo pontífice, y ya daba las gracias por concedida. Después de esperar muchísimo rato al cónsul, decidió irse en taxi, que la condujo hasta un modesto hotel de la cercana Vía Nazionale. Era un edificio muy viejo y reconstruido con materiales varios, recordaría García Márquez, en cada uno de cuyos pisos había un hotel diferente. Sus ventanas estaban cerca de las ruinas del Coliseo, que no solo se veían los miles y miles de gatos adormilados por el calor en las graderías, sino que percibiría un olor intenso de orines fermentados. Mi buena acompañante, que se ganaba una comisión por llevar clientes a los hoteles, me recomendó el 3er piso porque era el único que tenía las 3 comidas incluidas en el precio. Eran las 5 de la tarde y en el vestíbulo había 17 ingleses sentados, todos hombres y todos con pantalones cortos y todos cabeceando de sueño. Al primer golpe de vista me parecieron iguales, como si fuera uno solo repetido 16 veces en una galería de espejos. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus rodillas óseas y rosadas. Sin embargo, no sé qué rara facultad del Caribe me sopló al oído que aquella sucesión de rodillas rosadas era un mensaje aciago. Entonces le dije a mi compañero que me llevara a otro hotel donde no hubiera tantos ingleses sentados en el vestíbulo, y él me llevó sin preguntarme nada al piso siguiente. Esa noche los 17 ingleses y todos los huéspedes del hotel del 3er piso se envenenaron con la cena. La dueña del 5.º piso comentaba el desastre en una excitación sin control. «Todos están muertos», le dijo a la señora Prudencia Linero en el castellano. «Se envenenaron con la sopa de ostras de la cena. Ostras en agosto, imagínese». Le entregó la llave del cuarto, sin prestarle más atención, mientras decía a los otros clientes en su dialecto: «Como aquí no hay comedor, todo el que se acuesta a dormir amanece vivo». Otra vez, con el nudo de lágrimas en la garganta, la señora Prudencia Linero pasó los cerrojos de la habitación. Luego rodó contra la puerta, la mesita de escribir y la poltrona, y puso por último el baúl como una barricada infranqueable contra el horror de aquel país donde ocurrían tantas cosas al mismo tiempo. Después se puso el camisón de viuda, se tendió
boca arriba en la cama y rezó 17 rosarios por el eterno descanso de las almas de los 17 ingleses envenenados. Tramontana lo vio una sola vez en Boccaccio, el cabaret de moda en Barcelona, pocas horas antes de su mala muerte. Estaba acosado por una pandilla de jóvenes suecos que trataban de llevárselo a las 2 de la madrugada para terminar la fiesta en Cadaqués. Eran 11 y costaba trabajo distinguirlos, porque los hombres y las mujeres parecían iguales, bellos, de caderas estrechas y largas cabelleras doradas. Él no debería ser mayor de 20 años. Tenía la cabeza cubierta de rizos empavonados, el cutis cetrino y terso de los caribes acostumbrados por sus mamás a caminar por la sombra, y una mirada árabe como para trastornar a las suecas. Y tal vez a varios suecos. Lo habían sentado en el mostrador como a un muñeco de ventrílocuo y le cantaban canciones de moda acompañándose con las palmas para convencerlo de que se fuera con ellos. Él, aterrorizado, les explicaba sus motivos, pues los motivos del chico eran sagrados. Había vivido en Cadaqués hasta el verano anterior, donde lo contrataron para cantar canciones de las Antillas en una cantina de moda, hasta que lo derrotó la Tramontana. Logró escapar al segundo día con la decisión de no volver nunca, con Tramontana o sin ella. Seguro que si volvía alguna vez lo esperaba la muerte. Era una certidumbre caribe, pero no podía ser entendida por una banda de nórdicos racionalistas. En primavera y en otoño eran las épocas en que Cadaqués resultaba más deseable. Nadie dejaba de pensar con temor la Tramontana, un viento de tierra inclemente y tenaz, que según piensan los nativos y algunos escritores escarmentados, lleva consigo los gérmenes de la locura. Sin embargo, no hubo modo de disuadir a los suecos, que terminaron llevándose al chico por la fuerza con la pretensión europea de aplicarle una cura de burro a sus supercherías africanas. Lo metieron pataleando en una camioneta de borrachos en medio de los aplausos y las rechiflas de la clienta divina y emprendieron a esa hora el largo viaje hacia Cadaqués. La mañana siguiente le despertó el teléfono. Había olvidado cerrar las cortinas al regreso de la fiesta y no tenía la menor idea de la hora. Era la alcoba que estaba rebozada por el resplandor de verano. La voz ansiosa en el teléfono, que no alcanzó a reconocer de inmediato, acabó por despertarlo. ¿Te acuerdas del chico que se llevaron anoche para Cadaqués? No tuvo que oír más, solo que no fue como se lo había imaginado, sino aún más dramático. El chico, despavorido por la inminencia del regreso, aprovechó un descuido de los suecos venáticos y se lanzó al abismo desde la camioneta en marcha, tratando de escapar de una muerte ineludible. El verano feliz de la señora Forbes. Este cuento explica la aventura de dos niños que se quedaron un verano a cargo de una institutriz, pero no les hacía mucha gracia porque era muy estricta y severa, aunque muy culta e inteligente. Durante un año entero habían los niños esperado con ansiedad aquel verano libre de la isla de Pantelleria, en el extremo meridional de Sicilia, y lo hubo sido en realidad durante el primer mes en que sus padres estuvieron con ellos. Pero la revelación más deslumbrante para ellos había sido Fulvia Flaminia, la cocinera. Parecía un obispo feliz y siempre andaba con una ronda de gatos soñolientos que le estorbaban para caminar, pero ella decía que no lo soportaba por amor, sino para impedir que se la comieran las ratas. De noche, mientras sus padres veían la televisión, los programas para adultos, Fulvia
Flaminia los llevaba con ella a su casa, a menos de 100 metros de la suya, y les enseñaba a distinguir las algarabías remotas, las canciones, las ráfagas de llanto de los vientos de Túnez. Su marido era un hombre demasiado joven para ella, que trabajaba durante el verano en los hoteles de turismo, al otro extremo de la isla, y solo volvía para casa a dormir. Noreste, un amigo veinteañero de los chavales, vivía con sus padres un poco más lejos y aparecía siempre por la noche, con ristras de pescados y canastas de langostas acabadas de pescar, y las colgaba en la cocina para que el marido de Fulvia, Flaminia, las vendiera al día siguiente en los hoteles. Después se ponía otra vez la linterna de buzo en la frente y los llevaba a cazar las ratas de monte, grandes como conejos, que acechaban los residuos de las cocinas. La decisión de contratar la institutriz alemana solo podía ocurrírsele al padre de los chicos, que era un escritor del Caribe con más ínfulas que talento. La señora Forbes llegó el último sábado de julio en el barquito regular de Palermo, y desde que la vieron por primera vez se dieron cuenta de que la fiesta había terminado. Llegó con unas botas de miliciano y un vestido de solapas cruzadas en aquel calor meridional, y con el pelo cortado como el de un hombre bajo el sombrero de fieltro. Desde aquel momento todo se volvió aburrido y todo lo que hacían para divertirse acabó siendo clases de algo. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que la señora Forbes no era tan estricta consigo misma como lo era con ellos. Y esa fue la primera grieta de su autoridad. Una madrugada la sorprendieron en la cocina con el camisón de dormir de colegiala, preparando sus postres espléndidos con todo el cuerpo embadurnado de harina hasta la cara y tomándose un vaso de oporto con un desorden mental que había causado escándalo en otra señora Forbes. Una noche, mientras oían desde la cama del trajín incesante de la señora Forbes en la casa dormida, el hijo pequeño soltó de golpe toda la carga de rencor que se le estaba pudriendo en el alma. «La voy a matar», dijo. Esa misma noche los niños cogieron un veneno que había en la casa para analizar y lo pusieron en una botella de vino, de la cual solía beber la señora Forbes. Eso fue un viernes y la botella siguió intacta durante el fin de semana. Pero la noche del martes, la señora Forbes se bebió la mitad mientras veía las películas libertinas de la televisión. Al día siguiente estaba como siempre, no sabían qué había pasado. La madrugada siguiente volvió a hablar sola un largo rato, como solía hacer, y culminó con un grifo y un grito final que ocupó todo el ámbito de la casa. La mañana siguiente se hicieron los despistados y se fueron a nadar como si la señora Forbes se hubiera quedado dormida. Sin embargo, cuando volvieron a casa, vieron mucha gente en ella y 2 automóviles de la policía frente a la puerta. Y entonces tuvieron conciencia por primera vez de lo que había hecho. «Por el amor de Dios, figlioli, no la ven», dijo Flaminia. Ya era tarde. Nunca en el resto de sus vidas habían de olvidar lo que vieron en aquel instante fugaz. 2 hombres de civil estaban midiendo la distancia de la cama a la pared con una cinta métrica, mientras otro tomaba fotografías de los parques. La señora Forbes no estaba sobre la cama revuelta, estaba tirada en medio lado en el suelo, desnuda en un charco de sangre seca que había teñido por completo el piso de la habitación, y tenía el cuerpo cribado de puñaladas. Eran 27 heridas de muerte. La luz como el agua. Esta es la historia de 2 niños, Totó, de 9 años, y Joel, de 7, que siempre pedían a sus padres cosas relacionadas con la mar, y estos les decían una y otra vez que no las necesitaban, ya que vivían perpetuos y apretujados en el piso 5 del número 47 del Paseo de la Castellana en Madrid.
Pero una vez tuvieron un ansiado bote que lo llevarán pidiendo desde hace mucho tiempo. Lo increíble, la noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron al bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo máscaras, aletas, tanques y escopetas. De aire comprimido, claro está. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres venían el último tango en París, llenaron el apartamento hasta la última de 2 brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y también de las camas, y rescataron el fondo de la luz, cosas que durante años habían perdido de la oscuridad. En la premiación final de los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa de Margastar y agasajar a los compañeros de curso. Los padres pensaban que era un símbolo de madurez. El miércoles siguiente, mientras los padres estaban en el cine, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el 4º año elemental de la escuela de San Julián, el hospitalario, se había ahogado en el piso 5º del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros de la ciencia de navegar en la luz. El rastro de tu sangre en la nieve. Se habían casado 3 días antes en Cartagena de Indias. Nadie, salvo ellos, entendía el fundamento real ni cómo el origen de ese amor imprevisible. Había empezado 3 meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Billy Sánchez, el novio, se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena da Conte, la novia, había cumplido apenas 18 años, acababa de regresar del internado de Châtellines, en Saint-Blaise, Suiza, hablando 4 idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor. Y aquel era su primer domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la albada de su puerta saltó en astillas y vio parada frente a ella al bandolero más hermoso que podía percibir. Entonces Billy cumplió con su rito pueril. Se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró y sin asombro afirmó que los había visto más grandes y firmes. Llegaron a conocerse mientras se le soldaban los huesos de la mano, que se había astillado en manera aventurera, erótico-festiva, y él mismo se asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en casa. Todos los días, a esa hora, durante casi 2 semanas, se entregaron uno a otro sin el menor pudor. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico. Encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Solo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda,
que Nena da Conte estaba encinta desde hacía 2 meses. La misión diplomática de su país lo recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no solo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena da Conte y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Al coger las rosas se pinchó el dedo con una espina del tallo y el dedo empezó a sangrar, pero no le dieron mayor importancia. Más tarde le prestaron atención al dedo ensangrentado y pensaron ir a una farmacia, pero pasaron alguna de largo y cuando se quisieron dar cuenta ya estaban en París. El pinchazo era casi invisible, sin embargo, tan pronto como regresaron al coche, después de comer algo y limpiarse la herida, volvió a sangrar, de modo que Nena da Conte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenía virtudes de cauterio. Fue otro recurso en vano, pero todavía no se alarmó. Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil, dijo con un encanto natural. Solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Después de aquello, poco a poco se comenzaron a alterar, ya que el dedo sangraba y sangraba sin parar y todo se comenzaba a empapar de sangre. Una vez llegaron al hospital, Nena da Conte se quedó con el doctor en una camilla y Billy Sánchez esperó fuera. Nena da Conte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero. Billy Sánchez estuvo durante mucho tiempo internado que lo dejaran entrar en el hospital. Eso mientras sabía dónde estaba, porque al poco tiempo se perdió y no supo encontrarlo e hizo todo lo posible para volver a encontrarlo y ver a su mujer hasta que por fin lo encontró. El médico levantó sus ojos desolados, pensó unos instantes y después lo reconoció. «¿Pero dónde diablos se había metido usted?», dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. «En el hotel», dijo. «Aquí, a la vuelta». Entonces lo supo. Nena da Conte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, después de 70 horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el Hotel Plaza Athénée, donde tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se supieran en contacto con sus padres. El embajador en persona se encargó de los trámites del embalsamamiento y los funerales y permaneció en contacto con la prefectura de policía de París para localizar a Billy Sánchez. Durante 40 horas fue el hombre más buscado de Francia y se difundieron fotografías por todos los medios de comunicación. En conclusión, el texto entero me ha sorprendido porque no era lo que me esperaba. Hay mucha fantasía, la cual yo le quitaría para hacerla más creíble, y las historias son mayoritariamente muy distintas y con hechos muy trágicos. Es muy interesante en el descubrimiento del escritor García Márquez, además de tratar de cifrar el mal tan inesperado. Dentro de todo el relato se hace claro el amor del autor por su tierra y los habitantes de la misma. Además, utiliza palabras que hacen al libro más latinoamericano. Los cuentos que más me han gustado han sido Solo vine a hablar por teléfono, El verano feliz de la señora Forbes y El rastro de tu sangre en la nieve. Yo personalmente le pongo 4,5 estrellas sobre 5.